Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para desgranar los entresijos del mundo que tanto nos apasiona. Hoy, como bien habrán visto en ese título que despierta tanta intriga, vamos a sumergirnos en las profundidades de una confesión sincera, una que ha resonado con fuerza en el universo del entretenimiento, y que estoy segura nos hará reflexionar a todos sobre esas decisiones vitales que nos definen. Sí, amigos, vamos a hablar de lo que la encantadora y talentosa Demet Özdemir ha compartido recientemente sobre un tema tan personal, tan trascendental, como la maternidad. Su declaración ha sido tan honesta, tan directa, que ha encendido un debate fascinante y, lo que es más importante, nos invita a cuestionar las etapas de la vida, los sueños que albergamos, las prioridades que trazamos y esa intrincada complejidad que a menudo envuelve las decisiones que tomamos. Así que si aún no son parte de nuestra creciente familia, les invito de corazón a que le den al botón rojo de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras interesantes conversaciones y análisis. No querrán quedarse afuera. La verdad es que cuando escuchamos el nombre de Demet Özdemir, nuestra mente de inmediato se proyecta hacia sus memorables actuaciones en telenovelas que nos han cautivado, hacia su estilo impecable, su talento actoral innegable y, por supuesto, hacia esa vida personal que, para muchos, despierta una curiosidad insaciable. Es una figura pública que sin duda genera admiración por su arte, pero también una profunda empatía, precisamente por ese lado humano que a veces se nos muestra con una apertura sorprendente y refrescante. Y es precisamente esa apertura, esa valentía para mostrarse vulnerable y auténtica, lo que ha sucedido con su reciente y reveladora declaración sobre la maternidad. Imaginen la escena, queridos míos, un momento de entrevista, una pregunta que quizás uno podría anticipar que desembocaría en planes de futuro, en sueños idílicos, en ese tipo de respuestas preconcebidas que suelen adornar los titulares. Pero en cambio recibe una respuesta cargada de una sinceridad desgarradora, de una introspección profunda y, lo que es más importante, de una honestidad brutal. Demet Özdemir, en un gesto de valentía que muchos han aplaudido con fervor, ha afirmado de manera contundente, sin ambajes ni rodeos: no estoy lista para ser madre. Y claro está, esta frase tan concisa pero a la vez tan poderosa, ha desatado un torrente de comentarios y ha dado mucho de qué hablar. No es una evasiva, no es un intento de posponer la respuesta con un vago quizás más adelante. Es un rotundo y claro: no estoy lista. Y creo sinceramente que ahí reside su verdadera fuerza, en esa claridad cristalina que rompe, con una elegancia admirable, con muchas de las expectativas sociales que de manera casi implícita se imponen, especialmente a las mujeres. Porque, seamos sinceros, vivimos en un mundo donde todavía persiste una presión, a veces sutil y camuflada, a veces descarada y evidente, para que las mujeres cumplan con ciertos hitos vitales en un orden que parece preestablecido por un guión invisible. El matrimonio, los hijos, la casa propia, y si te desvías de ese guión, si te sales del camino marcado, ay de ti. La crítica y el juicio no tardan en aparecer. Pero Demet, con su declaración, parece pronunciar un mantra de libertad personal, diciéndonos implícitamente: mi guión es el mío, y yo decido cuándo, cómo y si lo escribo. Pero, si me permiten, vamos a profundizar un poco más en las implicaciones de esta valiente afirmación. ¿Qué significa realmente no estar lista para ser madre? No se trata en absoluto de una cuestión meramente biológica, ni de tener o no tener una pareja estable, aunque, admitámoslo, estos factores pueden influir en la decisión. Es algo mucho más profundo, amigos míos. Implica un estado emocional, psicológico y, me atrevería a decir, vital. Ser madre es, y no me cansaré de repetirlo, una responsabilidad inmensa, un compromiso que se extiende a lo largo de toda una vida. Requiere una cantidad ingente de energía, una paciencia a prueba de balas, un nivel de madurez emocional que va más allá de la simple edad cronológica, y, lo que es crucial, una preparación mental y práctica para abrazar un cambio de vida tan radical y transformador. Demet, al expresar esto, está reconociendo con una inteligencia emocional admirable la magnitud de lo que implica la maternidad. Está diciendo de forma elocuente que valora el acto de ser madre, que no quiere abordarlo a la ligera, sino en el momento en que se sienta plenamente preparada, en plenitud de condiciones, para dar lo mejor de sí misma. Además, debemos considerar la realidad del momento actual en la vida de Demet Özdemir. Es una actriz que se encuentra en la cúspide absoluta de su carrera. Su trabajo la lleva a viajar constantemente, a sumergirse en la piel de personajes complejos y demandantes, a dedicar incontables horas a su profesión,
perfeccionando su arte y construyendo un legado. Su vida es por su propia naturaleza intensa, dinámica y rebosante de proyectos apasionantes. Imaginen la logística, la cantidad de energía, de enfoque, que se requeriría para, además de todo eso, asumir la crianza de un hijo. No se trata en absoluto de afirmar que no se pueda compaginar, porque sabemos que muchísimas mujeres lo hacen de manera admirable y con una fortaleza digna de elogios. Pero sí se trata de ser realista, de tener una visión clara de las propias capacidades y de las prioridades que se presentan en un momento dado. Para ella, en este instante de su vida, su carrera parece ser un foco principal, un espacio donde está desplegando su talento de manera excepcional y alcanzando metas importantes. Y eso, queridos míos, es totalmente válido. El crecimiento profesional, el desarrollo personal, no deberían ser vistos nunca como un obstáculo para la maternidad, sino como una etapa más en el fascinante viaje de la vida de una persona, una etapa que, como la maternidad, también requiere dedicación, enfoque y una pasión inquebrantable. La verdadera belleza, la chispa que ilumina la confesión de Demet Özdemir, radica en su autenticidad. No intenta complacer a nadie, no busca encajar en moldes predefinidos que la sociedad ha diseñado para ella. Habla desde las profundidades de su verdad interior, desde el núcleo de su ser. Y esto, amigos míos, nos invita, de una manera muy poderosa, a la reflexión sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestro camino, hemos sentido la presión casi invisible de hacer algo porque es lo que toca, porque ya es hora, en lugar de hacerlo porque realmente lo deseamos o porque sentimos que estamos preparados para ello? ¿Cuántas veces hemos pospuesto nuestros sueños más anhelados, nuestras ambiciones más audaces, por el simple hecho de cumplir con las expectativas de otros, de encajar en esa narrativa ajena? La declaración de Demet Özdemir es un recordatorio contundente, un faro de luz que nos guía, sobre la importancia vital de escuchar nuestra propia voz interior, de priorizar nuestro bienestar emocional y mental, y de tomar decisiones que resuenen verdaderamente con nuestra verdad personal, con la esencia de quienes somos. Y es que además hay una belleza intrínseca, un encanto sutil pero poderoso en la anticipación. El deseo de ser madre, cuando finalmente llega, a menudo va acompañado de una preparación consciente, de una planificación cuidadosa, de un anhelo profundo. Y para aquellas almas que sienten que ese momento aún no ha llegado, es perfectamente comprensible, incluso saludable, querer disfrutar de otras facetas de la vida, de la propia evolución personal, de la consolidación profesional y emocional. No existe una fecha de caducidad mágica para la maternidad, no hay una única forma correcta, un único camino válido, de vivir la vida. Cada persona, cada individuo, traza su propio mapa, su propio destino. Y el camino de Demet Özdemir, en este preciso instante, parece estar claramente marcado por el deseo genuino de seguir creciendo, de seguir explorando y expandiendo su talento en su amada carrera y por la convicción firme de que, cuando llegue el momento de abrazar la maternidad, lo hará con todas las fuerzas de su alma, con todo el amor que esa hermosa y sagrada responsabilidad demanda. Podemos imaginar, y es una imagen hermosa, que tras esa declaración, hay un torrente de pensamientos y emociones que han circulado internamente. Quizás ha habido conversaciones internas profundas, quizás ha habido momentos de duda, de reflexión intensa. Pero al final, lo que ha prevalecido, lo que ha brillado con más intensidad, es esa claridad, esa certeza. Y es sin duda un mensaje de empoderamiento. Empoderamiento para ella, para tomar las riendas de su propia narrativa personal, para ser la autora de su propia historia. Y empoderamiento para nosotras, sus admiradoras, sus espectadoras, para sentirnos representadas en esa honestidad radical, para comprender que está bien no estar lista, que está bien priorizar otras cosas en la vida, que está bien, sobre todo, seguir nuestro propio ritmo, nuestro propio compás. La vida es en última instancia un lienzo en blanco, y cada uno de nosotros es el artista que decide qué colores utilizar, qué trazos dar y en qué orden hacerlo. Es fundamental también entender algo muy importante: esta declaración no implica, de ninguna manera, un rechazo a la maternidad en sí misma. Lejos de eso, queridos míos. Más bien, parece ser un reconocimiento profundo de su importancia capital y de la seriedad, de la magnitud que conlleva. Es como si Demet estuviera diciendo con una claridad meridiana: quiero ser madre, profundamente, pero quiero hacerlo bien, quiero hacerlo en el momento adecuado para mí, cuando sienta que puedo dedicarle toda la atención, todo el amor y toda la entrega que esa maravillosa etapa merece.
Y esa actitud, ese respeto profundo por la institución y la experiencia de la maternidad, es algo que debemos aplaudir, admirar y emular. Porque al final de cuentas, lo que verdaderamente importa, lo que deja una huella imborrable, es la calidad de los padres, la profundidad de su amor y su compromiso, más allá de la cantidad o de las circunstancias. Y Demet Özdemir, al ser tan maravillosamente sincera sobre su estado actual, está demostrando un respeto profundo, casi reverencial, por esa futura responsabilidad que cuando llegue abrazará con todo su corazón. En un mundo que a menudo nos impulsa hacia la instantaneidad, hacia la gratificación inmediata, donde todo parece ser efímero y veloz, la declaración de Demet Özdemir se erige como un bálsamo de reflexión, un respiro necesario. Nos recuerda la importancia crucial de la paciencia, de la autoconciencia, de la planificación estratégica y emocional. Nos enseña con una lección valiosa, que el camino hacia la realización personal es intrínsecamente multifacético, lleno de desvíos y atajos, y que cada uno de nosotros debe encontrar su propia brújula, su propio norte. Y sobre todo nos muestra de una manera elocuente que la honestidad, incluso cuando abordamos los temas más delicados y personales, es un acto de valentía suprema, un gesto que tiene el poder de inspirar a miles, de tocar corazones y de encender chispas de esperanza y autocomprensión. Así que para hacer un pequeño resumen de nuestra conversación de hoy, hemos desgranado la sincera confesión de Demet Özdemir sobre no sentirse aún lista para ser madre, una declaración que pone de relieve la importancia fundamental de la preparación, la introspección profunda y el respeto absoluto por las decisiones personales. Hemos analizado cómo esta valiente declaración desafía las expectativas sociales arraigadas y nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias prioridades, nuestros ritmos de vida y la construcción de nuestra propia felicidad. Y sobre todo hemos destacado la valentía inmensa y la autenticidad deslumbrante de Demet al expresar su verdad, empoderando así, de una manera silenciosa pero poderosa, a innumerables mujeres en todo el mundo. Ha sido un verdadero placer, queridos amigos, compartir esta profunda reflexión con todos ustedes. Espero de todo corazón que les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva y sobre todo, que les haya dado pie a pensar, a cuestionar, a dialogar consigo mismos y con los demás. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre este tema tan relevante. ¿Se han sentido alguna vez presionados por expectativas sociales en relación a su vida personal o profesional? ¿Cómo ven ustedes la maternidad, la planificación vital y la búsqueda de la felicidad en el contexto actual? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus valiosas experiencias y puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resonado de alguna manera, por favor, regálenme un gran me gusta. Es una forma fantástica de apoyarnos y de indicarnos que seguimos por el buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que creen que puedan disfrutar de esta conversación. Hagamos que esta comunidad crezca y que más gente se una a este diálogo enriquecedor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Tenemos muchas sorpresas y contenidos fascinantes en camino. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme en cada paso, por ser parte de esta increíble aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y lleno de energía para todos ustedes. Hasta la próxima.